Papá, por favor, las cosas han cambiado. Entiende que ya no perteneces aquí. Esta frase, más afilada que cualquier clavo doblado que haya clavado en mi vida, no vino de un extraño ni de un enemigo. Vino de mi propia hija, Elena, en el corazón de la casa que construí con el sudor de mi frente. Fue como si las paredes, que me habían visto envejecer y albergado todos mis sueños, se encogieran de repente, expulsándome. En ese momento, el olor a café recién hecho en la cocina, que siempre había sido sinónimo de hogar, se convirtió en el aroma de una amarga despedida, la banda sonora de un exilio en mi propio santuario. Me llamo Javier, tengo 72 años, y nunca imaginé que la revelación más dolorosa de mi vida sería descubrir que, para mi familia, yo solo era un mueble viejo que ocupaba espacio. La carpintería me enseñó que toda estructura necesita una base sólida, respeto por las juntas y paciencia con la madera. Dediqué mi vida a ser el pilar de esta familia, la viga principal que lo mantenía todo unido. Y un martes por la tarde, con una simple frase, descubrí que esa viga había sido considerada podrida y desechable, lista para ser reemplazada por algo más moderno, más práctico, menos resistente. La ironía de la situación me golpeó con la fuerza de un martillo en los nudillos. Allí estaba yo, el hombre que elegía cada ladrillo, que mezclaba el cemento con sus propias manos callosas, mientras me decían que mi tiempo en este espacio había expirado. Miré alrededor de la cocina, a los gabinetes minimalistas que reemplazaban los de roble que había fabricado con tanto esmero, a la fría isla de mármol, donde antes estaba la rústica mesa de madera donde Elena había hecho sus deberes. Cada nuevo objeto era un testimonio silencioso de mi creciente invisibilidad, un recordatorio diario de que el mundo que había construido estaba siendo borrado sistemáticamente. Antes de continuar con esta historia, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde la ves. Tu apoyo es fundamental para mí. Es la fuerza que me permite compartir la verdad de un padre que se sintió como un extraño en su propia casa. Saber que hay personas que entienden el valor de la dignidad me da el valor para revelar cada detalle de lo que sucedió después, porque mi lucha no es solo mía, sino la lucha de todos aquellos que se sienten olvidados por los suyos. La casa, ubicada en un barrio obrero de Monterrey, ya no era la misma. El silencio que ahora la llenaba era pesado, denso, anínoce, diferencia del silencio apacible que mi difunta esposa, Sofía, y yo disfrutábamos al final de un largo día. Era un silencio tenso, donde todos andaban con pies de plomo para no molestar al abuelo. Mis nietos adolescentes, inmersos en sus mundos digitales, se comunicaban con monosílabos, con sus costosos dispositivos electrónicos esparcidos por la habitación como minas terrestres de una generación que ya no comprendía. Me sentía como un fantasma, una presencia tolerada por obligación. Cada rincón de la casa albergaba un recuerdo que parecía archivado solo en mi mente. La pequeña marca en el marco de la puerta de la cocina, donde medíamos la altura de Elena cada cumpleaños, ahora estaba cubierta con una nueva capa de pintura blanca sin vida. El patio trasero, donde Sofía había plantado rosales que florecían cada primavera, ahora estaba cubierto con un césped sintético práctico y estéril, porque nadie tiene tiempo para cuidar flores, papá. El alma de la casa se estaba asfixiando, y con ella, la mía. Elena, mi hija de 45 años, no es mala persona. Lo sé, o al menos intento convencerme de ello durante largas noches de insomnio. Está agotada, atrapada en lo que llaman el síndrome de la mujer sándwich. Está apretada entre las exigencias de sus hijos, un matrimonio que parece haber perdido su brillo, y la responsabilidad de cuidar a un padre anciano que, a sus ojos, es simplemente testarudo y desconectado de la realidad. Confunde el cuidado con el control, y la provisión material con el amor, olvidando las lecciones que su madre y yo intentamos enseñarle. Su motivación es el miedo. Elena creció viendo mis manos grasientas y mis noches de insomnio, sin nada que me faltara. Le aterra profundamente volver a la precariedad de nuestra antigua vida. Así que trabaja incansablemente, acumulando cosas,
llenando la casa de objetos que gritan éxito, como si su ruido pudiera ahogar el vacío que siente por dentro. Y en el proceso, se ha vuelto ciega al dolor silencioso que me causan sus acciones, tratándome como un problema más que debe gestionar en su apretada agenda. Mi yerno, Ricardo, es un cómplice silencioso, un buen hombre, pero sin el coraje de enfrentarse a su esposa. Aparta la mirada cuando Elena me grita. Finge estar ocupado con su celular durante las discusiones. Su neutralidad es una forma de consentimiento, una traición pasiva que duele tanto como las palabras activas de mi hija. Disfruta de la comodidad del hogar que construí, pero se niega a honrar la historia que encierra, prefiriendo la paz de un matrimonio sin conflictos a defender la dignidad de su suegro. La gota que colmó el vaso, el momento en que mi paciencia finalmente se rompió, llegó durante una discusión sobre finanzas. Elena y Ricardo querían hacer una reforma de cocina muy costosa, algo que implicaba derribar una pared e instalar electrodomésticos importados. Con mi experiencia de toda una vida, les sugerí una alternativa más económica, más sólida e igual de funcional. No, pretendía controlar. Intentaba ayudar, ofreciendo la sabiduría que había acumulado durante décadas de trabajo duro y honesto. Elena, sin embargo, tomó mi sugerencia como una crítica, un ataque a su capacidad de decisión. El estrés de un mal día de trabajo, sumado a su agotamiento crónico, la hizo estallar. Sus ojos se llenaron de una mezcla de irritación y lástima, una mirada que me redujo a un niño senil e incapaz. Fue entonces cuando pronunció las palabras que marcarían el fin de mi servilismo, la chispa que encendería la llama de mi dignidad dormida. Papá, por favor, las cosas han cambiado. Entiende, ya no perteneces aquí, lo dijo en voz alta, delante de Ricardo, quien se quedó mirando al suelo, como buscando un lugar donde esconderse de su propia cobardía. El mundo pareció detenerse por un instante. El zumbido del nuevo y caro refrigerador se volvió ensordecedor, y cada tic-tac del reloj de pared era un golpe en el pecho. No pertenecía aquí, en el lugar que era el centro de mi universo. En ese momento algo dentro de mí cambió. La profunda tristeza que me había acompañado durante meses dio paso a una claridad fría y cortante. No grité, no discutí, simplemente absorbí el golpe, sintiéndolo recorrer cada fibra de mi ser. Una sonrisa triste pero lúcida se dibujó en mis labios. Por fin había comprendido las reglas del nuevo juego. Ya no era el patriarca, el fundador de ese hogar. Era un inquilino indeseado, una carga que debía soportar. Lentamente, con la calma de quien ha tomado una decisión irrevocable, metí la mano en el bolsillo del pantalón. Mis dedos callosos buscaron los contornos familiares de mi viejo celular, un modelo antiguo, un ladrillo, como lo llamaban con desdén mis nietos. Para ellos, era un fósil tecnológico. Para mí, una caja fuerte, un santuario que albergaba lo único que aún me pertenecía de verdad, mi historia y mis recuerdos. Abrí el dispositivo con un clic satisfactorio. El sonido del plástico resistente contrastaba con el tenso silencio de la cocina. La pequeña pantalla se iluminó, mostrando la única imagen que guardaba, una foto vieja y granulada de Sofía y yo. Estábamos sonriendo, abrazadas frente a la casa recién terminada, hacía más de 40 años. Éramos jóvenes, llenos de sueños y seguros de haber construido un refugio para nuestra familia, un legado de amor y seguridad. Sofía siempre decía que la dignidad era el último bastión de un hombre. Cuando todo lo demás le era arrebatado, era lo único que nadie podía tocar a menos que tú lo permitieras. En ese momento, al ver su sonrisa congelada en el tiempo, escuché su voz en mi mente, tan clara como el día de nuestra boda. Lucha por lo que es tuyo, Javier. Lucha por tu valor. Sus palabras fueron el combustible que necesitaba. Mis dedos familiarizados con ese teclado se movían con renovado propósito. No estaba revisando un mensaje ni la hora. Estaba ejecutando un plan que se había formado a la velocidad del rayo, fruto del dolor y la humillación. Presioné un solo botón, el número 1 de marcación rápida. Un contacto que no había usado en meses, pero que guardaba como una promesa silenciosa, una deuda de gratitud que nunca pensé que tendría que pagar. Comenzó la llamada.
Elena me observaba confundida, esperando una reacción de ira o lágrimas. No entendía lo que hacía. No veía el cambio en mis ojos, la chispa de orgullo que ella misma, irónicamente, había reavivado con sus crueles palabras. Pensaba que era débil, un viejo, fracasado del que era fácil deshacerse. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Al otro lado de la línea, respondió una voz de hombre. «¿Padrino? ¿Pasa algo?» Era mi ahijado Miguel, un niño al que había ayudado a criar, un joven brillante a quien, años atrás, le había prestado el dinero que había ahorrado para que le cambiara el coche y pudiera pagar sus estudios de derecho. Un abogado de éxito, un hombre que comprendía el valor de la lealtad y la gratitud. Mi voz era firme, sin el temblor que sentía por dentro. «Miguel, hijo mío», dije, mirando directamente a los ojos de Elena, quien ahora me observaba con una mezcla de sorpresa y aprensión. «Necesito tu ayuda. Ha llegado el momento de recordarles quién construyó los muros de esta casa». El silencio que siguió fue el sonido de mi viejo mundo desmoronándose, y de un hombre nuevo, el guardián de mi propia dignidad, resurgiendo de sus cenizas. El mundo que conocemos se basa en acuerdos, en el respeto mutuo, la familia. El más sagrado de estos acuerdos debería ser un refugio contra la crudeza del mundo exterior. Pero ¿qué ocurre cuando el contrato se rompe, cuando el respeto se desvanece y el amor se convierte en obligación? Ese día comprendí que la batalla más dura no se libra contra desconocidos, sino contra quienes llevan nuestra sangre, y sin embargo, olvidan el valor de los sacrificios que nos unieron. Si amas a Jesús y crees en la justicia y el honor, te insto a suscribirte a nuestro canal. La historia que voy a contar no se trata solo de una disputa familiar por una casa. Se trata de la lucha por nuestras almas, por la dignidad que Dios nos dio, que ningún ser humano tiene derecho a arrebatarnos. Suscríbete para no perderte las próximas revelaciones, porque la verdad como la justicia divina siempre encuentra la manera de salir a la luz. La cocina, antaño lugar de reuniones y comidas compartidas, se había convertido en un silencioso campo de batalla. El aroma a café ahora parecía el de la pólvora en el aire. Elena, pálida, comprendió por fin que sus palabras no habían sido solo una puya más en nuestra rutina desgastada, sino el detonante de una guerra que no estaba preparada para librar. El poder en la habitación había cambiado de manos, y ya no era suyo. Me sentí como un carpintero frente a una pieza de madera fina maltratada, pintada con colores estridentes que oscurecían su verdadera belleza. Mi misión, a partir de ese momento, no fue destruir la pieza, sino restaurarla. Lijar las capas de falta de respeto e ingratitud hasta que la esencia original de nuestra familia, basada en el amor y el sacrificio, volviera a quedar al descubierto. Sería un trabajo doloroso, pero necesario. La llamada con Miguel fue breve, pero llena de significado. Le expliqué la situación en pocas palabras y él comprendió al instante. No había vacilación en su voz, solo la disposición de un hijo leal. «Voy para allá, padrino. No te preocupes. Resolveremos esto como es debido. La ley protege a los justos». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida, la primera nota de esperanza en una sinfonía de desolación. Al colgar el teléfono, mis nietos entraron en la cocina, ajenos a la tormenta emocional que se acababa de desatar. El mayor, con auriculares puestos, murmuró algo sobre que no había nada para comer. La pequeña apenas levantó la vista de la pantalla de su teléfono. Eran producto de este nuevo mundo que Elena había creado, un mundo de comodidades materiales y pobreza emocional, donde su abuelo era solo un mueble más. Los miré, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí tristeza, sino una férrea determinación. No lo hacía solo por mí, también lo hacía por ellos, para que aprendieran, a las malas, que una familia no es un negocio, que las personas mayores no son activos que se deprecian, y que una casa es mucho más que un inmueble. Es el corazón palpitante de quienes somos. Ese momento marcó el fin de Javier, el abuelo invisible y dócil, y marcó el comienzo de Javier, el patriarca que se negó a ser borrado de su propia historia. La batalla por la casa había comenzado, pero la verdadera guerra era por mi dignidad.
por mi lugar en el mundo, por la reafirmación de que, a pesar de mis 72 años, todavía pertenecía a algún lugar, y si no en esa casa, sería en un lugar que yo mismo construiría, sobre los cimientos inquebrantables del respeto por mí mismo. El viaje sería largo y doloroso. Sabía que enfrentaría acusaciones, chantaje emocional y la incomprensión de mis seres queridos. Pero por primera vez en años, ya no estaba sola. Tenía el recuerdo de Sofía guiándome, la lealtad de Miguel defendiéndome y, lo más importante, el redescubrimiento de mi propia fuerza interior, una fuerza que creían haber enterrado bajo capas de indiferencia y falta de respeto. El primer acto de mi liberación había comenzado. Ya no era víctima de las circunstancias, sino la autora de mi siguiente capítulo. El hogar que había construido con amor se convertiría, ahora en el escenario donde enseñaría a mi familia la lección más importante de todas. El respeto no se hereda, se gana y se mantiene, cada día, con cada acción y cada palabra. Colgué el teléfono y lo guardé en el bolsillo. El gesto fue deliberado, definitivo. Miré la cara de asombro de mi hija y la mirada asustada de mi yerno. No había odio en mi corazón, solo una determinación inquebrantable. Se acabó el tiempo del silencio. Se acabó el tiempo de aceptar muestras de respeto. El carpintero estaba a punto de retomar sus herramientas, no para construir muros, sino para derribar las barreras de la ingratitud. La tarde del martes, que empezó con el peso de la humillación, terminó con la ligereza de la decisión. El aire en la cocina seguía pesado, pero ahora contenía un nuevo elemento, la anticipación. Nadie sabía qué vendría después, ni siquiera yo conocía todos los detalles del plan. Pero una cosa era segura, el abuelo que creían conocer había abandonado el edificio. En su lugar, estaba un hombre que recordaba con exactitud el valor de cada clavo, de cada tabla, y sobre todo, de sí mismo. Mi hogar siempre había sido mi orgullo, la prueba física de toda una vida de trabajo. Verlo transformado en un lugar donde no era bienvenido fue la mayor traición. El conflicto no se trataba de ladrillos y cemento, se trataba de la eliminación de mi identidad, la negación de mi legado, y no permitiría que eso sucediera. La lucha que me aguardaba redefiniría no solo mi futuro, sino el concepto mismo de familia para todos nosotros. Pasó una semana, 7 días de silencio tan denso que parecía cortado con una sierra. La tensión en la casa era palpable. Una niebla fría se filtraba por todas las habitaciones. Comíamos por turnos, como si fuéramos desconocidos compartiendo un dormitorio. Elena y Ricardo se comunicaban conmigo con miradas que mezclaban rabia y confusión, esperando que mi rebeldía fuera solo un lapsus momentáneo, los delirios de un anciano que pronto volvería a su estado de sumisión. Me subestimaron. Pensaron que mi falta de respuesta inmediata era una señal de rendición, cuando en realidad era la calma de un carpintero que mide 2 veces antes de dar el corte final. Durante esos días, hablé largo y tendido con Miguel por teléfono. Me guió con la paciencia de un hijo y la precisión de un experto. Padriño, la ley está de tu lado, pero usarán tus emociones en tu contra, me advirtió. Intentarán pintarte de loco, desagradecido, cruel. Tienes que ser la roca, firme, inquebrantable. Recuerda por qué haces esto. Cada palabra suya reforzaba mi determinación. No actuaba por venganza, sino por restauración. No buscaba la destrucción de mi familia, sino reconstruir su carácter sobre la olvidada base del respeto. Entonces llegó la notificación. No era un documento agresivo, sino una invitación formal, escrita por Miguel, para una conversación mediada sobre el futuro de la propiedad. Sin embargo, para Elena y Ricardo, el sobre con membrete tuvo el efecto de una declaración de guerra. Estaba en la sala, leyendo un libro viejo, cuando oí el grito de Elena proveniente del pasillo. Entró en la habitación agitando el papel, con el rostro desfigurado por la incredulidad y la furia. ¿Qué es esto? ¿Qué broma de mal gusto es esta, papi? ¿Has perdido la cabeza por completo?, gritó, y su voz resonó por la casa silenciosa. Ricardo la siguió, pálido y nervioso. Javier, dime por favor, que esto es un error. ¿Vender la casa? ¿Nuestra casa?, dijo.
pronunciando la palabra nuestra, con un tono de apropiación que me repugnaba. Por primera vez en años, no bajé la cabeza. Cerré el libro lentamente, marqué la página, y los miré con una calma que los desarmó. No, no es un error. Y no es nuestra casa, Ricardo. Es mi casa. La casa que construí, y cuyo título, afortunadamente, sigue a mi nombre, como único y legítimo propietario. Mi calma los enfureció aún más. Elena estalló en acusaciones, alzando la voz con cada frase. Después de todo lo que hacemos por ti, te acogemos, te cuidamos, te alimentamos, ¿y así nos lo agradeces? ¿Intentando echarnos a la calle? ¿Qué clase de padre hace eso? Eres un monstruo egoísta, gritó, pero sus lágrimas eran de ira, no de dolor. Eran las lágrimas de alguien desprevenido, cuyo plan de control se había visto frustrado de forma inesperada y contundente. Recordé una noche de hace muchos años. Elena era pequeña y tuvo una terrible pesadilla. Corrí a su habitación y la abracé hasta que se calmó. Evgeny, dije, mientras yo esté aquí nada malo te pasará. Esta casa es tu refugio. En ese momento, al ver la mujer en la que se había convertido, comprendí que había convertido ese refugio en una prisión dorada para mí, y necesitaba liberarme, aunque eso significara enfrentarme a la tormenta de su ira. Ese recuerdo me dio la fuerza para responder. Jamás los dejaría en la calle, Elena. Esto es una invención tuya para hacerte la víctima. Respondí con voz firme y baja. Este aviso es una invitación a hablar como adultos, a comentar que vives en una propiedad que no te pertenece, lo que solo contribuye a faltar al respeto. La casa no es una herencia que puedas administrar a tu antojo. Es mi herencia, el fruto de toda una vida de trabajo, mi garantía para la vejez, que pareces tan dispuesta a ignorar. Mis palabras, pronunciadas con la claridad de la verdad, los dejaron momentáneamente sin palabras. Esperaban a un anciano senil y confundido, pero encontraron a un hombre lúcido y decidido. Ricardo, al darse cuenta de que la táctica de intimidación había fracasado, intentó una apelación emocional. Piensa en tus nietos, Javier. ¿Les harías esto? ¿Les arrancarías el techo de la cabeza? Fue un golpe bajo, la manipulación más antigua y cobarde. Usar a niños como escudos humanos para proteger sus propios intereses. Era hora de preguntarme, ¿qué hora es ahí arriba, donde me estás observando? Quiero saber hasta dónde llega mi historia. Mencionar a mis nietos fue lo más difícil. Los amaba, a pesar de la distancia que la tecnología y la educación permisiva de Elena habían creado entre nosotros. Pero también sabía que el mayor legado que podía dejarles no era un techo, sino una lección de dignidad. Una lección de que no se puede construir la propia felicidad humillando a otra persona, especialmente a quien les dio los cimientos sobre los que se construyeron. Mis nietos están aprendiendo de ustedes que es aceptable tratar a los mayores como una carga, dije con una voz llena de genuina tristeza. Están aprendiendo que el sacrificio ajeno es un hecho. Quizás al ver que las acciones tienen consecuencias, aprendan la lección más valiosa de todas, el respeto. No les voy a quitar el techo. Estoy intentando reconstruir los cimientos morales de esta familia que ustedes mismos han demolido. Al ver que la razón y el chantaje emocional no funcionaban, Elena cambió de estrategia. Durante los días siguientes, orquestó una campaña de guerra psicológica. Empezó a hablar en voz alta por teléfono con sus amigas, contando una versión distorsionada de la historia, donde yo era el viejo desagradecido y senil que estaba echando a la pobre familia. Les dijo a sus nietos que me ignoraran por completo, que me trataran como si fuera invisible, con la esperanza de que el aislamiento me quebrara. La casa se convirtió en territorio enemigo. Comidas que me encantaban desaparecieron de la despensa. El control remoto del televisor desapareció misteriosamente cuando quería ver las noticias. Eran pequeños actos de sabotaje, actos infantiles de una mujer de 45 años que se negaba a aceptar que había perdido el control. Cada uno de estos actos, en lugar de debilitarme, solo reforzaba la certeza de que estaba haciendo lo correcto. No estaba lidiando con una hija preocupada, sino con una tirana doméstica. Durante una de mis conversaciones nocturnas con Miguel, me reveló algo que empezó a dar sentido a la desesperación de Elena.
Había investigado discretamente y descubrió que la empresa de Ricardo atravesaba graves dificultades financieras. Habían acumulado deudas considerables, y la casa, a nombre de un viejo que no entiende nada, era probablemente la única garantía que creían tener para un futuro préstamo bancario. La revelación fue como un puñetazo en el estómago. Su crueldad no se debía solo al estrés ni al cansancio. Era calculada. No solo quería mi espacio, quería mis bienes. La costosa renovación de la cocina no fue un capricho, sino probablemente un intento de revalorizar la propiedad para sus propios fines. Yo no era solo una carga, era un obstáculo para resolver sus problemas financieros. La traición fue más profunda y oscura de lo que jamás hubiera imaginado. Este descubrimiento me proporcionó una nueva capa de protección. El dolor de la traición personal fue reemplazado por la frialdad de la negociación. Ya no estaba tratando con mi hija confundida, sino con un adversario con un objetivo claro. Y eso, curiosamente, lo simplificó todo. Necesitaba protegerme no solo emocionalmente, sino también legalmente, por todos los medios posibles. La lucha había alcanzado un nuevo nivel de seriedad. Con esta nueva información en mente, decidí confrontarla, pero no directamente. Una noche, mientras cenábamos, mientras reinaba un silencio sepulcral, comenté con naturalidad. Leí en el periódico que la constructora del padre de tu amigo Marcos se declaró en quiebra. Tiempos difíciles para el sector, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con las finanzas. Hoy en día, miré a Ricardo mientras hablaba, y la forma en que tragó saliva con dificultad y evitó mi mirada lo confirmó todo. El rostro de Elena se puso lívido. Entendió el mensaje. Yo lo sabía, o al menos, lo sospechaba con fuerza. La máscara de hija ofendida se desvaneció por un instante, revelando el rostro de una mujer acorralada y desesperada. A partir de ese momento, su hostilidad se volvió aún más peligrosa, ahora alimentada por el pánico. Sabía que yo tenía un as bajo la manga que ella no esperaba. Fue entonces cuando jugó su peor carta. Una tarde se sentó frente a mí con una falsa expresión de preocupación. «Papá, Ricardo y yo estamos muy preocupados por ti», empezó con voz empalagosa y artificial. «No tienes buena memoria, estás confundido, agresivo. Pensamos que quizás sea hora de buscar ayuda profesional, un médico que pueda evaluarte, tal vez incluso un lugar donde puedan atenderte las 24 horas del día». La amenaza era clara, velada por palabras de advertencia. «Un lugar donde puedan cuidarte, un manicomio». Amenazó con internarme, declararme incompetente, quitarme no solo mi hogar, sino también mi autonomía, mi propia identidad legal. Era el jaque mate que creía tener, la anulación total de Javier como persona, transformándome legalmente en la niña que ya me trataba. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero el recuerdo de la voz de Sofía me mantuvo firme. La dignidad es la última fortaleza. No permitiría que la derribara. La miré, no con ira, sino con profunda compasión. Compasión por la persona en la que se había convertido. Alguien capaz de considerar encerrar a su propio padre para resolver sus problemas financieros. Había perdido por completo la brújula moral. «No vas a hacer eso, Elena», dije con una convicción que la sorprendió, «porque para eso tendrías que demostrar que soy mentalmente incompetente, y cualquier juez, cualquier médico honesto, verá a un hombre de 72 años luchando por su dignidad contra la avaricia de su propia hija. ¿De verdad crees que esto acabará bien para ti? Piensa en tu reputación. Piensa en lo que dirían tus amigos y vecinos». La sola mención de la reputación la impactó. La imagen del éxito y una familia perfecta lo era todo para ella. La idea de un escándalo público, de ser expuesta como una hija que intentó interdictar a su propio padre por dinero, la aterrorizaba. Había encontrado su punto débil, su orgullo, su necesidad de salvar las apariencias a cualquier precio. La batalla se había convertido en una compleja partida de ajedrez, y yo acababa de proteger a mi rey. La escalada del conflicto estaba llegando a su punto álgido. Ya no se trataba solo de la casa, se trataba de mi libertad. Lo que estaba en juego había aumentado exponencialmente. Cada día era una nueva batalla, un nuevo intento de ella por debilitarme psicológicamente.
Alternaba entre súplicas, entre lágrimas y amenazas veladas, intentando encontrar cualquier grieta en mi determinación, pero con cada ataque, mi determinación se hacía más fuerte, más sólida. Me aferré a pequeñas rutinas para mantener la cordura. Cuidé la pequeña maceta de geranios de Sofía, la única planta que había sobrevivido a la modernización del jardín. Leí mis libros, escuché mis viejas canciones en una radio de pilas y, lo más importante, miré la foto en mi teléfono. La sonrisa de Sofía me recordó lo que estábamos protegiendo, no solo muros, sino una vida de amor, sacrificio y valores. La situación era insostenible. La casa, que antes era un hogar, ahora era una trinchera. El aire estaba cargado de palabras no dichas y un resentimiento palpable. Mis nietos, confundidos y manipulados por su madre, me miraban con una mezcla de miedo y lástima, como si fuera un extraño peligroso. El dolor de ver en qué se había convertido mi familia era, a veces, casi insoportable. Miguel me aconsejó dar el siguiente paso. Es hora de demostrar que no estás fanfarroneando, padrino. Programemos una visita con un agente inmobiliario. La idea me rompió el corazón. Que un desconocido recorriera mi casa evaluándola, poniendo precio a mis recuerdos, me pareció una profanación. Pero era una jugada necesaria en el juego que estábamos jugando. Era la prueba definitiva de que yo tenía el control. La visita del agente inmobiliario fue el punto de inflexión. Elena se quedó en casa ese día, siguiendo cada movimiento del hombre con una mirada asesina. Intentó sabotear la visita, señalando defectos inexistentes y hablando de problemas de plomería, imaginarios. Pero el agente inmobiliario, profesional y con experiencia, se dio cuenta de su desesperada estratagema. Su tasación, sin embargo, fue más alta de lo que todos esperábamos. El valor de mercado de la casa, gracias a su ubicación y terreno, era considerable. Era suficiente para garantizarme una vejez tranquila e independiente, y aún me sobraría algo. Cuando Elena escuchó la cifra, su expresión cambió. La ira dio paso al pánico puro. Esa cifra representaba la solución a todos sus problemas financieros y se le escapaba de las manos. Esa noche, ocurrió el enfrentamiento más desagradable de todos. Ya no hubo falsas preocupaciones ni amenazas veladas. Solo había codicia pura y desesperada. «No puedes hacer esto», susurró, acorralándome en la habitación. «Este dinero es nuestro por derecho. Es la herencia que se suponía que nos dejarías. Morirás en unos años. Así que ¿para qué necesitas tanto dinero? Lo necesitamos ya». La brutalidad de sus palabras me dejó sin aliento. «¿Estás esperando a que muera Elena? ¿Es eso? ¿Acaso mi valor para ti se limita a lo que dejaré atrás cuando mi corazón deje de latir?» El dolor que sentí en ese momento fue el más profundo de todos. Era la confirmación de que para ella ya estaba muerto. Solo era una caja fuerte, y ella estaba impaciente por abrirla. «No me tergiverses», espetó, pero no había convicción en su voz. «Estoy siendo práctica. La vida es para los vivos, papá. Y estamos vivos, con problemas reales, con hijos que criar. Y ahí estás tú, sentado sobre una mina de oro, por puro egoísmo y terquedad, dispuesto a destruir a tu familia por orgullo». «¿Orgullo?», respondí, alzando finalmente la voz. «¿Llamas orgullo a la dignidad? ¿Llamas egoísmo al derecho de un hombre a vivir sus últimos años en paz? ¿Qué te pasó, Elena? ¿Dónde está la niña que crié, que sabía distinguir entre el bien y el mal? Te has perdido en tu ambición, en tu miedo, y estás dispuesta a pisotear a tu propio padre para conseguir lo que quieres». El enfrentamiento se prolongó hasta la noche, un intercambio de acusaciones y dolorosas verdades. Ricardo intentó intervenir, pero la mirada furiosa de Elena lo silenció. Los nietos se encerraron en sus habitaciones, escuchando los gritos que demolían los últimos vestigios de su imagen de familia feliz. Era el fondo del pozo, la destrucción total de la fachada que habíamos mantenido durante tanto tiempo. El segundo acto de esta tragedia terminó allí, en esa habitación, con mi hija, mirándome con ojos que ya no reconocía, llena de un resentimiento que parecía haber durado toda la vida. Me dio su ultimátum final, y sus palabras me cayeron como piedras. «De acuerdo.
¿Quieres pelear? Pues peleemos. A ver qué dice un juez sobre un viejo que intenta dejar a su familia en la calle. A ver quién te cree. Se dio la vuelta y se fue, dando un portazo que hizo temblar las paredes. Me quedé solo en la habitación, a oscuras, con el silencio resonando en mis oídos. En ese momento, sentí el peso de mis 72 años. Me sentí vulnerable, exhausto y terriblemente solo. La amenaza de una batalla legal, de que cuestionaran mi cordura en un tribunal, era aterradora. Me había llevado a mi punto más bajo, a mi momento más vulnerable. Había ganado todas las batallas hasta el momento, pero la guerra estaba lejos de terminar, y la siguiente batalla se libraría en un terreno que desconocía, un mundo de abogados y jueces, donde la verdad a menudo se pierde entre papeleo y argumentos técnicos. Me senté en mi viejo sillón, el único mueble que era realmente mío, y sentí que una fría desesperación comenzaba a apoderarse de mí. Me quedé mirando el retrato de Sofía en la pared, su imagen borrosa por las lágrimas que ahora llenaban mis ojos. ¿Qué hago ahora, mi amor? Susurré en el silencio. Estoy harta de luchar. Era mi momento de mayor debilidad, al borde de la rendición. La indignación moral del público que veía mi historia debería haber llegado a su punto máximo, al ver a un padre, llevado al límite por la avaricia de aquellos a quienes dio su vida. La casa que había construido como nido se había convertido en una jaula, y estaba atrapado dentro, amenazado de perder mi mente y mi libertad. El segundo acto cerró el telón sobre el punto más oscuro de mi viaje, dejando la pregunta en el aire. ¿Tendría un viejo carpintero la fuerza para afrontar la última y más cruel tormenta que su hija estaba a punto de desatar? Esa noche, la oscuridad de la habitación parecía un reflejo del abismo que se había abierto en mi alma. Permanecí allí sentado, en mi viejo sillón, durante horas, mientras la casa dormía bajo el peso de su propia hostilidad. Cada crujido de la madera, cada ruido lejano de la calle, parecía amplificar mi soledad. La amenaza de Elena de llevarme a juicio, de exponer la miseria de nuestra familia y de etiquetarme de incompetente mental, fue el arma más cruel que pudo haber elegido. Fue un ataque directo a mi esencia, un intento de borrar no solo mis derechos de propiedad, sino mi propia validez como ser humano. Sentí un profundo cansancio, un agotamiento que trascendía el cuerpo y tocaba el espíritu. Cerré los ojos y, en la pantalla de mi mente, la habitación se transformó. Me vi, 30 años más joven, armando la primera cuna de Elena en ese mismo rincón. Recordé el olor a serrín y la alegría en mi corazón. Vi a Sofía, sonriendo, mientras colgábamos el primer dibujo de la infancia de nuestra hija en la pared, justo donde ahora estaba el frío, televisor de pantalla plana. Estos recuerdos, antaño mi consuelo, ahora se convertían en cuchillos que punzaban la herida. El contraste entre el amor que una vez había llenado esas paredes y el veneno que ahora las impregnaba era devastador. ¿Qué habíamos hecho mal? ¿Dónde se había extraviado el amor y dado paso a esta codicia fría y calculadora? La tentación de rendirme, de simplemente entregar las llaves y desaparecer en un silencio resignado, era inmensa. Quizás Elena tenía razón. Quizás yo solo era un viejo testarudo, librando una batalla perdida contra la modernidad y la indiferencia. Pero entonces, otro recuerdo afloró con la claridad de una revelación. Recordé a mi propio padre, un hombre curtido en el campo, que me había dicho el día que me fui de casa: Javier, el mundo intentará decirte quién eres. Nunca dejes que sus voces sean más fuertes que las tuyas. En ese momento, comprendí que rendirme sería traicionar no solo a mí y a Sofía, sino también a la estirpe de hombres, honestos y trabajadores de la que provenía. En medio de ese amanecer desesperado, mi viejo celular vibró en mi bolsillo, sobresaltándome. Era un mensaje de Miguel. Padriño, no te desanimes. La oscuridad siempre es mayor antes del amanecer. Recuerda, ellos tienen más miedo que tú. Mañana idearemos el plan final. Solo aguanta una noche más. Esas simples palabras fueron como un vaso de agua en el desierto. La certeza de que no estaba solo en esa trinchera, la confirmación de que mi lucha era justa, reavivó las brasas de mi determinación que casi se habían extinguido.
No estaba loco, no era egoísta, era un hombre que luchaba por su dignidad. Al día siguiente, sentí una nueva calma. La tormenta de emociones de la noche anterior había pasado, dejando atrás la claridad de un propósito inquebrantable. Cuando Elena pasó a mi lado en la cocina, con su habitual mirada de desprecio, no aparté la mirada. La miré a los ojos y le dije con voz serena: necesitamos tener una última charla, todos, esta noche. Quiero que tus hijos también estén presentes. Es hora de que todos escuchen la verdad, sin gritos ni acusaciones, solo la verdad. Mi serenidad la tomó por sorpresa. Esperaba encontrar a un hombre derrotado, pero en cambio, se encontró con un patriarca que había retomado su puesto. Dudando, accedió. La tarde transcurrió con una lentitud insoportable. Me preparé para esa reunión como un general se prepara para la batalla final. No se trataba de armas ni de estrategias legales, sino de encontrar las palabras adecuadas, la verdad más pura e innegable. Fui a mi antiguo taller mecánico, un lugar que no había visitado en meses. El olor a madera y barniz me llenó los pulmones, reconectándome con el hombre que siempre había sido, un constructor, no un destructor. Saqué una pequeña foto antigua de mi billetera, la misma que estaba en mi celular, y la guardé en el bolsillo de mi camisa, cerca de mi corazón. Era mi única munición. La familia se reunió en la sala esa noche. El ambiente era fúnebre. Mis nietos estaban sentados incómodos en el sofá, mirando sus teléfonos como si pudieran usarlos como escudos contra la tensión. Elena y Ricardo estaban sentados en sillas opuestas, como fiscales listos para atacar. Me observaban, esperando a que empezara con una disculpa, una propuesta de rendición. Creían que habían ganado, que mi convocatoria a esta reunión era mi señal de victoria. Elena empezó, con la voz cargada de falsa magnanimidad. Papá, me alegra que hayas decidido ser razonable. Sabemos que todo esto ha sido difícil para ti, pero... Y continuó, enumerando todo lo que hicieron por mí, pintando una imagen de sacrificio y paciencia infinita. Ricardo añadió algunos comentarios sobre la seguridad y sobre lo imprudente que fui al actuar. Escuché en silencio, sin interrumpir, dejándolos vaciar sus cartuchos de autojustificación. Dejé que construyeran su castillo de mentiras sobre las arenas movedizas de su propia conciencia. Cuando por fin terminaron, el silencio se cernía sobre el aire, expectante. Todas las miradas estaban puestas en mí. No alcé la voz. No respondí a sus acusaciones. Lentamente, saqué la desgastada fotografía del bolsillo de mi camisa y la coloqué con cuidado sobre la mesa de centro de cristal, el único objeto que había construido en esa habitación. La imagen de Sofía y yo, jóvenes, felices y orgullosas ante nuestra casa recién construida, permaneció allí, un testimonio silencioso de una verdad que habían olvidado. Miré directamente a Elena y por primera vez no pudo sostenerme la mirada. Dijiste que ya no pertenezco aquí. Comencé con la voz tranquila pero cargada de recuerdos de toda una vida. Y después de pensarlo mucho, me di cuenta de que tienes razón. No pertenezco a un lugar donde el valor de un hombre se mide por el espacio que ocupa y no por la historia que ha construido. No pertenezco a un lugar donde el amor se ha convertido en una partida en la contabilidad de gastos y favores. Continué, mi mirada pasando de ella a Ricardo y luego a mis nietos, quienes por primera vez habían dejado sus teléfonos y me escuchaban. Esta casa no son solo paredes y techo, es el sudor de mi juventud. Son las noches que trabajé en 2 empleos para que tu madre, Elena, pudiera pagar sus libros de la universidad. Son las lágrimas de alegría de tu abuela cuando por fin instalamos la primera ducha con agua caliente. Cada clavo aquí fue clavado con un sueño. Y esto todavía me pertenece. El impacto de mis palabras fue profundo. El silencio en la habitación era diferente ahora. Ya no era tenso, sino cargado de una verdad innegable. La historia que había contado no era una acusación, era un hecho. Un hecho que habían optado por ignorar convenientemente. Vi una lágrima correr por el rostro de mi nieto mayor. Tal vez, solo tal vez, el fundamento moral que creía demolido aún conservaba una piedra intacta. No te llevaré a juicio, continué, para visible alivio de Ricardo.
No expondré a nuestra familia a esta vergüenza, porque a pesar de todo sigue siendo mi familia. Pero se acabó la época de vivir con la ilusión de que esta casa es un derecho adquirido. A partir de hoy, las cosas serán diferentes, serán justas. Tomé un documento que Miguel había preparado y lo puse sobre la mesa junto a la fotografía. No voy a vender la casa a desconocidos, anuncié, y vi un rayo de esperanza en los ojos de Elena. Te la ofrezco, a precio de mercado. Puedes comprármela, a plazos, mensuales como cualquier otra persona. Tendrás un contrato, una hipoteca y la obligación de pagar por un techo. La esperanza en su rostro se transformó en asombro. Oh, añadí, puedes buscar otro lugar donde vivir. La decisión es tuya. La propuesta los dejó sin palabras. Era una solución que nunca habían considerado. No era vengativa, sino comercial. Los obligó a afrontar el valor tangible, en pesos y centavos, de todo lo que había hecho. Los obligó a convertirse en adultos, a responsabilizarse de su propio hogar. Fue la lección más dura, y a la vez la más justa que pude darles. No los estaba expulsando. Les estaba ofreciendo un camino hacia la redención a través de la responsabilidad. La resolución no fue un abrazo cálido, ni una disculpa inmediata. Fue el comienzo de una nueva dinámica, fría y formal, pero basada en límites claros, y un respeto que ahora era obligatorio, no opcional. No tuvieron más remedio que aceptar. El miedo a perder su hogar y el estatus social que éste les otorgaba superó el orgullo de admitir la derrota. El patriarca ya no era una carga, sino un acreedor. En las semanas siguientes, la casa volvió a cambiar. La hostilidad dio paso a una formalidad extraña e incómoda. Me evitaban, pero el desprecio había sido reemplazado por un resentimiento cauteloso. Había ganado la guerra, pero el campo de batalla estaba sembrado de ruinas emocionales. La victoria tenía un sabor agridulce, el sabor de la justicia mezclado con la tristeza de la pérdida. Perdí la imagen idealizada de mi hija, pero recuperé el respeto por mí misma. Con el dinero de la primera cuota sustancial que Miguel me exigió como enganche, empecé a buscar un nuevo hogar. No buscaba una casa grande, sino un pequeño apartamento cerca de un parque, con un balcón donde plantar los geranios de Sofía. Un lugar solo mío, donde el silencio fuera sinónimo de paz, no de tensión. Un lugar para empezar de nuevo, para ser solo Javier, el carpintero, y no el problema de nadie. Encontré un espacio perfecto, y lo primero que hice fue montar un pequeño banco de trabajo en la lavandería. Empecé a dar clases de carpintería a unos jóvenes del barrio, gratis. El sonido de la lija sobre la madera, el olor a pegamento, la alegría de crear algo hermoso y útil con mis propias manos. Todo esto empezó a sanar las heridas que arrastraba. Recuperé mi autonomía, mi propósito y, sobre todo, mi paz. Mi relación con Elena y su familia sigue siendo distante. Pagan la hipoteca, puntualmente, religiosamente. A veces mi nieto mayor me llama, preguntándome sobre la carpintería, sobre su abuela. Hay una semilla de esperanza allí, un pequeño puente que se construye sobre el abismo que nos separaba. Quizás algún día el perdón sea posible, pero tendrá que construirse sobre la sólida base del respeto que se vieron obligados a aprender. Mi historia demuestra que la dignidad nunca se retira. El respeto es la base de cualquier hogar, y nunca es tarde para recuperar tu valor, incluso si eso implica redefinir los lazos que consideramos más sagrados. Mi hogar ahora es un pequeño apartamento, pero mi hogar es la paz que he encontrado en mi interior, y esa es una herencia que nadie, jamás, podrá intentar arrebatarme. El viaje fue doloroso, pero necesario. Al luchar por mi hogar, terminé reconstruyéndome. Encontré una fuerza que desconocía y un nuevo propósito para mis últimos años. La familia que dejé atrás ahora tiene la oportunidad de reconstruir sobre una base más honesta. Solo el tiempo dirá si aprovecharán esta oportunidad. La tensión por su futuro financiero y sentimental persiste, pero la esperanza, sí, florece. Florece en las sonrisas de los jóvenes, a quienes les enseño un oficio. Florece en la voz vacilante de mi nieto al teléfono. Y florece cada mañana cuando el sol da en mi balcón e ilumina los geranios rojos de Sofía, recordándome que, incluso después del invierno más crudo,
La vida siempre encuentra la manera de volver a florecer. Soy Javier, un carpintero de 72 años. Y por fin, tras un largo y duro camino, puedo decir con toda la certeza de mi corazón, pertenezco a este lugar. Pertenezco a esta nueva vida que he construido con las herramientas que siempre he tenido. Mis manos, mi memoria y mi inquebrantable dignidad. Puede que la justicia no llegue de la forma que esperamos, con truenos y relámpagos, pero a veces llega silenciosamente, como un contrato firmado, como un pago realizado, como el reconocimiento forzado del valor de un hombre. Mi historia termina aquí, por ahora, con un 20% de satisfacción por la justicia, un 40% de tensión por el futuro incierto de mi familia y un 40% de esperanza por un nuevo comienzo que demuestre que nunca es tarde para ser el arquitecto de tu propio destino. Gracias por escuchar. Ruego que mi experiencia sirva de advertencia e inspiración, que todos construyamos nuestros hogares sobre el único cimiento inquebrantable, el respeto mutuo. La casa en Monterrey sigue ahí, un monumento a mi pasado. Pero mi futuro está aquí, en este pequeño apartamento, con olor a madera y la promesa de un nuevo amanecer. Y a mi hija, donde sea que esté emocionalmente ahora mismo, espero que un día entienda que lo que hice no fue para lastimarla, sino para salvarnos a ambas del resentimiento. El carpintero guardó sus herramientas. Su mayor obra, la reconstrucción de su propia vida, por fin estaba terminada, y era sólida, bien acabada, y sobre todo, suya.